Apenas 2 días antes del inicio del sínodo sobre la sinodalidad en Roma, el Vaticano publicó una carta del Papa Francisco, 2 de octubre, que fue inmediatamente recibida por algunos, no por todos, pero por algunos medios. Nótese ese dato. Los medios de comunicación como una bomba, ya que ellos lo empezaron a malinterpretar. Bueno, en ella se indica, en este sínodo, bueno, que está escrita, se indica, entre otros temas, bueno, lo que se ha venido interpretando como la apertura del pontífice, o sea, del Papa Francisco, a considerar la prudencia pastoral de las bendiciones católicas para parejas del mismo sexo, con la condición de que dichas bendiciones no se confundieran con las ceremonias matrimoniales entre hombres y mujeres. Bendiciones para personas del mismo sexo, con la condición de que dichas bendiciones no sean confundidas con las ceremonias matrimoniales entre hombres y mujeres del mismo sexo. Acordémonos que la bomba fue tomada por los medios de comunicación precisamente como una apertura o un permiso del Papa Francisco para hacer estas ceremonias en las cuales se está bendiciendo, ¿verdad?, a hombres y mujeres con el matrimonio. Vamos a mirar aquí primeramente el primer punto. La noticia es una bomba. Eh, la noticia la toman o la transgiversan para decir lo que el Papa no dijo. Es incongruente que estos medios de comunicación digan el Papa está autorizando. Y es completamente hasta cierto punto gracioso, ya que los medios de comunicación no le tienen autoridad al Papa. El Papa ya autorizó. Y este concepto de ya autorizó, pues hasta los mismos católicos lo repiten, ya que los medios de comunicación lo dijeron y los protestantes lo tomaron pues como un motivo para empezar a atacar a la iglesia y criticarla. Ahora, que los medios de comunicación lo hagan y que los protestantes lo repitan, pues se me hace completamente fuera de lo común que los católicos también lo hagan. Sabemos que hay personas dentro de la Iglesia Católica que no aceptan pues en este orden lo que el Papa Francisco ha tomado como decisión. Este es un documento de carácter pues social. No es que hayan hecho un concilio pues para tomar una decisión así. Me recuerda al caso de en el año 325 cuando se llamó a un concilio ya que se estaba atacando la naturaleza de Cristo. El emousios, ¿verdad? Lo que es la naturaleza de Cristo, ya que dentro de la misma iglesia se estaban pues manifestando ciertas herejías en contra de la naturaleza divina de Cristo, lo que conocemos como pues la unión hipostática, ¿verdad? Jesús con sus dos naturalezas. Y aquel entonces el obispo Arrio de Egipto decía que, bueno, pues que Jesucristo no tenía la naturaleza de Dios Padre. Y bueno, en ese entonces se levanta San Nicolás, obispo, y cruza toda la sala para meterle una bofetada en su rostro al obispo Arrio de Egipto, ya que se estaba diciendo incoherencias en contra de la naturaleza de Cristo. Y bueno, hagamos una comparación con lo que dice el Papa Francisco con su carta, ya que se le tiene que tomar en cuenta a este problema, a esta situación, a esta naturaleza, a esta realidad con la gente del mismo sexo. Bueno, a lo que voy es a esto. Si no se trata de un concilio para encontrar doctrina
oficial de la iglesia, como para que nosotros como laicos despontriquemos y empecemos a criticar al Papa, uniéndonos precisamente a los protestantes y a los medios de comunicación que son los que están haciendo esta bomba. Acordémonos también que están los lefebristas, aquellas personas que no aceptan al Papa y que solamente están esperando algo para hacer la bomba, ¿verdad? Primera de Corintios 23:10, todo me es lícito, todo me es permitido, pero todo me conviene. Y en ese orden, hermanos católicos, practicantes, pues no se dejen llevar por todas esas noticias falsas y que están corriendo, pues están malinterpretando. En las redes sociales estaba una hermana poniendo un ejemplo diciendo que ella está felizmente casada, que tiene su esposo, y dice, supongamos que mi esposo se va con su amante. Entonces dice, el día de mañana pues va a estar allí en la iglesia esperando que le bendigan. Entonces dice, y eso no es correcto. Entonces la pregunta sería al revés. Ya se fue tu esposo, está con su amante, y en ese orden a ti no te va a negar la bendición el sacerdote, porque tú ya prácticamente, pues ya no estás cumpliendo con la regla del matrimonio, ¿verdad? Que tienes que estar con él en las buenas y en las malas. Es decir, a ti no te va a perjudicar, le va a perjudicar en ese orden a tu esposo. Y como a tu esposo fue el que cometió, vamos a decir, el adulterio, el sacerdote le va a dar una bendición, pero no para, vamos a decir, para premiar lo que hizo, sino para decirle que lo que hizo está bien mal. El ejemplo también está pues con las personas, ¿verdad? Que llaman a un sacerdote para bendecir un carro. El carro, ¿para qué se bendice? ¿Se bendice el carro en sí? ¿O la bendición de tener un carro? ¿Cuál es la razón por la que se bendice un carro? Se bendice porque va a ser tu medio de transporte y porque en ese carro pues pues no vaya a ocurrir algún accidente, porque es tu medio de transporte. ¿Y para qué más se puede bendecir un carro? Si al final de cuentas es algo material. Pero en el caso de un hombre que tiene inclinación hacia el mismo sexo, no se le está dando una bendición para que él pues siga en su, pues en su inclinación. El sacerdote, y ahí es donde encontramos en muchas incoherencias, ¿verdad? Porque en el Facebook hacen tantas preguntas sobre eso y dicen, ahora sí, ya está aceptado. Miren, por ejemplo, aquí dice, bendición homosexual. ¿Era innecesario el documento? ¿Era innecesario? Es la pregunta. No, era súper necesario. La iglesia satánica del lobby LGTB se lleva a todos los homosexuales al infierno. ¿Y la iglesia católica dónde está? A ver, vamos a hacer una pausa aquí. Las personas de inclinación hacia el mismo sexo dentro de la iglesia, al no ser aceptados, están yendo a la iglesia LGTB. Entonces, la iglesia tiene que tener una acción no de aceptar su pecado, sino trabajar con la inclinación de la persona. Decía el Papa Francisco precisamente el año pasado cuando empezó a hablar de este tema, que los pastores, es decir, los sacerdotes, tienen que tener olor a oveja, es decir, tratar a estas personas con bisturí para que trabajen con esas inclinaciones. No bendecir el pecado, hermanos, es en la misma oración del sacerdote, es decir, es incongruente. Por ejemplo, un sacerdote no va a decir ahora, yo bendigo tu postura, yo bendigo su unión matrimonial como mismo sexo. No, el sacerdote va a decir algo así. Yo te lo puedo decir así, yo hacia mí una persona de ese sexo que tiene inclinación, yo puedo hacer una bendición. Por ejemplo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bajo la intercesión de María Santísima, eh, que te dé la gracia, que te dé la apertura en tu corazón y en tu mente, que aclare para que tú puedas encontrar la naturaleza, la naturaleza divina, encontrar el propósito de Dios, ya que en Génesis habla de hombre y mujer
para que se procrearan, que estás atrapado en la confusión, que Dios te dé la iluminación para que encuentres pues el anhelo de Dios hacia nosotros como personas. Y decirle, y yo te bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que encuentres la verdad y salgas de esa confusión. Yo no creo que el sacerdote vaya a hacer pues una oración diferente. Entonces, llegando a lo que les decía ahorita, dice, ¿por qué la gran mayoría de homosexuales están convencidos que la iglesia los odia? ¿Cuál era el plan? ¿Seguir tragando moscas? Esa es la pregunta. Dice, he escuchado a nuestros sacerdotes, ambos lados de la moneda, ambos con razones válidas en diferentes sentidos. Sin embargo, yo como laica o como laico, no solo pongo atención al contenido, sino en su lenguaje corporal y actitud. No lo sé, igual es solo cosa mía. El sacerdote que está de acuerdo con el documento me transmitió mucha paz y serenidad y confianza en Dios y su amor. Y los sacerdotes que no les gustó eran puro risas, burlas, quejas, sarcasmo y casi malas palabras que no contemplaban porque aceptaban que porque estaban en vivo, o sea, forma parte de su hablar, las malas palabras. Y aunque decían cuestiones administrativas válidas, no encontré en ellos el amor de la Santa Madre Iglesia, que sí encontré en el Padre Fortea, que irónico, no. Un padre exorcista es el más comprensivo que los padres teólogos, quizá porque conoce los límites del maligno de primera mano contra los poderes de Dios, pero no por eso el Padre Fortea deja de ser teólogo también. Él mismo dice que tiene 30 años escuchando y platicando con los mejores teólogos del mundo. En fin, el caso que yo como laico, eso me llama la atención, porque yo trato de buscar a Dios en los sacerdotes, nuestra iglesia, y Dios me avisa otra vez del corazón cuando ahí, quédate. Como el problema principal es el significado de la palabra bendición, donde un lado la humaniza, a una aceptación de lo que sea que estás haciendo, como cuando una pareja va al registro civil, bueno, así tal cual reducen y limitan el alcance de dicha bendición. Así, un mero trámite vacío y sin ningún poder en lo absoluto, como si las bendiciones estuvieran condicionadas por ellos y sus interpretaciones, como si Dios no existiera dentro de la misma bendición. Así que todo esto, pues es el pensar de las personas, ¿verdad? Entonces, la carta de Papa Francisco responde a las preguntas oficialmente conocidas como dubia, perdón. La carta del Papa Francisco, la razón por la que la escribió es para aclarar dudas, la dubia. Bueno, que le plantearon 5 cardenales. Sus preguntas se referían a las uniones entre personas del mismo sexo, la revelación divina, la sinodidad, la ordenación de mujeres y la absolución sacramental. Bueno, la iglesia tiene una idea muy clara del matrimonio. Una unión es exclusiva, estable e inaudible entre varón y mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos, dijo el Papa Francisco en una de sus respuestas a la pregunta sobre la bendición de la unión entre personas del mismo sexo. También observó que la iglesia evita todo tipo de rito o sacramento que pueda contradecir esta condición y dar a entender que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. Entonces, dicho esto, el Papa Francisco advirtió que en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. En la evangelización, en el grupo donde yo estoy, llegan personas lastimadas, llegan buscando a la iglesia. Y estas personas
en el orden que se les va predicando, ellos van aceptando su condición y en un momento dado aceptan a regresar a la iglesia. Y estas personas tienen que tener pues un consejero espiritual para que vayan dejando poco a poco sus inclinaciones. Entonces, juzgar a las personas por su condición, pues vamos a llegar a un momento en que vamos a ser exclusivos. Acordémonos de el caso de la cita bíblica que se acercó a Jesús porque la querían apedrear, y cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, pues nos vamos a encontrar con la situación en la cual el Señor le perdona y le devuelve su dignidad. Pero así como le perdona y le devuelve su dignidad, pues también hay que tener en cuenta que Jesucristo, el Señor, le dice, vete y no peques más. Es decir, Jesucristo trató ese asunto con bisturí. Imagínense que él hubiera pues prácticamente rechazado a la prostituta, a la mujer pecadora, y hubiera aceptado la piedra acusadora de los que precisamente le estaban acusando. Entonces, este problema o esta situación tiene que ser tratada de una forma u otra, con bisturí, pero tiene que ser tratada. Y en la cita bíblica, mis hermanos, cuando aquella persona que iba al templo y fue pues asaltado, ¿verdad? Golpeado y dejado ahí casi muerto a las orillas del camino, y que pasó un sacerdote y no le atendió porque él iba al templo y no quería ser manchado con la sangre, ¿verdad? Él iba purificado al culto. Y bueno, ahí lo iban dejando a un lado hasta que precisamente llegó pues el samaritano, ¿verdad? Que trató. Y fíjense los elementos, él usó vino para curar sus heridas y luego dice que lo vendó. Entonces el signo visible de una persona lastimada, abandonada, rechazada, etc., etc., pues esa cita bíblica nos muestra que el vendaje es el signo del tratamiento, ¿verdad? La herida tiene que ser sanada. Entonces a eso se refiere el Papa, ¿verdad? Que las personas con esas tendencias sean vendados de sus heridas y tratadas, porque al final de cuentas, pues ese es el trabajo de un sacerdote. Mucho trabajo y razón por la cual tenemos que orar por nuestros sacerdotes. Dice, entonces leemos, dice, la prudencia pastoral, señaló el Papa Francisco en su respuesta, debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición. Entonces, en el discernimiento, y él lo está aclarando, pues no se va a tratar de que descaradamente venga alguien a decir, bendíganos porque somos homosexuales y no tienen la intención de dejar pues el pecado, ¿verdad? Entonces el discernimiento es la prudencia para pues para este acto, ¿verdad? Ahora bien, las personas vamos a decir, las personas que están en el mundo y que tienen estas tendencias, no se les va a pasar por aquí acercarse a la iglesia, a recibir una bendición. Están tan alejados que volvemos a lo mismo. La bomba lo hicieron los medios de comunicación que trataron de distorsionar las palabras del Papa nuevamente. La repitieron los protestantes y aquellos que no aceptan la autoridad del Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, volvemos a leer la prudencia pastoral, es decir, la forma como va a ser tratado esto, señaló el Papa Francisco en su respuesta, debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o varias personas que no transmiten una concepción equivocada del matrimonio. Porque cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor.
Grant Harley es un católico que experimenta atracción por personas del mismo sexo y cuyo podcast Live on Site Beat facilita conversaciones sobre la exploración de las alegrías, la belleza y los desafíos de vivir ética sexual tradicional como cristiano LGTB. Era lo que les decía hace rato. Y él decía esto: atraídos por el mismo sexo, dijo OSB News, está claro que el Papa Francisco trata de mantenerse anclado en la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio, mientras que también busca dar una respuesta pastoral a las necesidades de las parejas del mismo sexo y su anhelo de participar plenamente en la vida de la Iglesia. Es una aguja extremadamente difícil de hebrar. Si se fijan cuando metes la aguja y le quieres meter el hilo, bueno, dice que esta situación es así. Pero admiro la voluntad del Papa Francisco, dice esta persona, Grant Harley. Papa Francisco debe aplicar la sabiduría de la tradición y las situaciones modernas con caridad pastoral, que él enfatiza que incluye no solo decir la verdad objetiva, sino también amabilidad. Fíjense lo que él percibe, ¿verdad? Percibe que tiene que haber amabilidad, paciencia, comprensión, ternura y aliento. Dijo Harley, citando las palabras del pontífice, de que la defensa de la verdad también necesitaba estos atributos. Y el cardenal estadounidense Raymond Lew Brock, uno de los afirmantes de la dubia, o sea, de la aclaración o la duda, y antiguo prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica del Vaticano, la máxima autoridad judicial de la Iglesia, aparte del propio Papa, apareció en un segmento de entrevista en la edición del 5 de octubre del programa de televisión EWTN. Y bueno, Raymond apoyó oponiéndose a la bendición de parejas del mismo sexo, expresando su preocupación porque se enviará el mensaje de que de alguna manera pensamos que eso es bueno. Bueno, ahí está una de las oposiciones también. Y no se puede bendecir a actos pecaminosos, dijo él. Dijo el cardenal Burke, oriundo de Wisconsin y obispo de la Cross, Wisconsin de 1995 y arzobispo de San Luis en 2008. No se puede bendecir una relación que en sí mismo está aplicada en actos intrínsecamente malos y por lo tanto no es posible bendecir esta unión en ninguna manera. El cardenal Burke dijo que según la revelación divina, la sexualidad humana fue hecha para el matrimonio y para la procreación de los hijos, y los actos sexuales fuera de la unión conyugal pues son pecaminosos. Así que también el cardenal dijo: no podemos concluir estas posturas con la fe y la práctica católica, y eso tiene que quedar claro para todos. No obstante, el Papa Francisco no recomienda ninguna acción universal, es decir, para todos. En su respuesta a la dubia o a la aclaración, dijo: las decisiones que en determinadas circunstancias pueden formar parte de la prudencia pastoral no necesariamente deben convertirse en una norma. Creo que aquí hay algunos parámetros, dijo OSB News. Así es que ahí están los parámetros, ¿verdad? De una cosa. No es la norma. Y por eso es que el Papa Francisco pues habla de discernimiento. Así es que, bueno, ese es el escándalo que se formó a consecuencia. Y bueno, en todas las redes sociales dice, por ejemplo, aquí una persona: supuestos amigos en Facebook que tienen figura católica publican contra el Papa. Experimento social. Experimento. Por, por todos lados están comentando, pues es todo esto, ¿verdad? Déjenme bajar el volumen. Bueno, por lo visto,
lo que podemos hacer sin lugar a dudas es oración, discernimiento para que el Papa y todo esto pues tenga un fin, ¿verdad? La foto que muchos escandalizó fue lo que sucedió con Jace Martin, bendiciendo una pareja del mismo sexo. Dice la bendición que hizo Jace Martin. Esta es la oración y era algo que les decía yo, ¿verdad? Que el Señor haga brillar su rostro sobre vosotros, sobre ustedes, y que tenga misericordia de ustedes. Que el Señor vuelva hacia nosotros, hacia vosotros, su rostro, y os dé alegría y paz. Entonces, bueno, aquí está la expresión, el cambio de cómo es que se tendría que hacer o no todo esto. Y definitivamente estamos cerrando el año con todo esto. Y pues vamos a orar por nuestros sacerdotes. Dice el Papa Francisco por el discernimiento. No es la excepción, no es la regla, no es la norma. Todos los casos tienen un bisturí con el cual tienen que ser tratados. Entonces, yo solamente les invito a... Bueno, ya por último, si nos preguntamos qué tipo de sabiduría, qué inteligencia y sabiduría tiene la iglesia para vivir el amor entre dos personas del mismo sexo, una de las respuestas es una amistad devota que cambia la vida y convierte a dos personas en parientes o en hermanos, ¿verdad? Que está adornado por promesas y que se reconoce y se honra públicamente. La respuesta a esto pues es la castidad. Entonces, pues oremos por nuestros sacerdotes, que se cumpla el anhelo de Cristo, ¿verdad? Y Papa Francisco, pues, orar por él, ¿verdad? Pero pues atacar, mejor oremos. Y es complicado. Solamente vamos a orar, ayuno y oración por nuestro Santo Padre y por nuestra Santa Iglesia. Bueno, mis hermanos, un poquito de la reflexión sobre esto y igual que va a seguir dando de mucho que hablar. Bendiciones, paz y bien.